A 2 años de haber traído el video titulado Enfermo, viejo y preso de su propia familia, así vive el expresidente Echeverría, el cual a día de hoy tiene más de 800,000 reproducciones, que nos hizo ganar numerosos suscriptores, el día de hoy traemos este nuevo video que podría ser titulado como la segunda parte de aquel video sobre Echeverría. En este caso, teniendo como protagonista a Gustavo Díaz Ordaz. Lo hacemos con la esperanza de que este video sea igual de apoyado que el de hace 2 años, el cual ustedes hicieron un éxito. Y por ello mismo, les pedimos dejar su me gusta, compartir con sus amigos, comentar qué les parece este nuevo video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activando la campanita. Estamos seguros que con su apoyo podrán posicionar este nuevo video en el mismo lugar que ahora está posicionado aquel que subimos hace 2 años. Sin más que decir, mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la licenciatura en Historia, creador del debate histórico, y les doy la bienvenida a Con Cáncer, Terco y Olvidado. Así vivió sus últimos días el expresidente Díaz Ordaz. Comencemos. Todos conocemos a Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México durante el año 1964 al año 1970, quien pasó a los anales de la historia como un villano más en la historia de México. Y no es para menos, pues fue durante su sexenio, para ser específicos, en el año de 1968, cuando se consumó la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Sin embargo, algo que debemos aclarar sobre Díaz Ordaz es que, así como lo vimos con Luis Echeverría en el anterior video, la historia de su vida no se limita a lo acontecido el 2 de octubre del 68. El expresidente tuvo una larga historia, la cual es necesario conocer para contextualizar a este personaje. Por lo que antes de hablar de los últimos años de su vida, donde cansado, viejo y con cáncer de colon, y tras retirarse definitivamente de la vida pública, les invito a que conozcamos más de cerca su historia con esta breve cápsula de la mano de Carlos Gómez, estudiante de la licenciatura en Historia y host de Radio Conquista, quien nos contará lo más relevante de la vida de este polémico personaje. Descendiente de liberales que batallaron en la Guerra de Reforma por parte de su familia paterna y de importantes políticos de Oaxaca por parte de su familia materna, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños nació el 12 de marzo de 1911. Ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para realizar sus estudios básicos en 1926, mientras que la licenciatura la estudió en lo que hoy es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de donde se graduó como abogado en 1937. Una vez graduado se desempeñó en un despacho de abogados. Sin embargo, esto fue hasta 1938, año en el que el gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, vio potencial en él y le nombró presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. Una vez terminado el periodo de Maximino, este ordenó a su sucesor Gonzalo Bautista Castillo nombrar a Ordaz secretario de Gobernación del Estado. Después de numerosos cargos ostentados en el gobierno de Puebla, Díaz Ordaz llegó al Congreso de la Unión como senador en 1946, para después, con Adolfo Ruiz Cortines como presidente, pasar a ser director jurídico general de la Secretaría de Gobernación en 1952. En 1958 fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Adolfo López Mateos, con quien tenía gran amistad desde que ambos fueron senadores. Ocupó el cargo hasta 1963, cuando López Mateos lo nombró candidato del PRI a la presidencia, la cual ganó y asumió de 1964 a 1970, sexenio que se vio manchado por el autoritarismo con el que, desde Gobernación, se reprimieron los movimientos sociales como el de los médicos en 1964 y 1965, y el muy conocido movimiento estudiantil de 1968. Fue este último donde, gracias al desenlace del 2 de octubre, numerosos jóvenes fueron masacrados en la Plaza de las Tres Culturas. El gobierno de Díaz Ordaz pasó a ser reconocido como uno de corte autoritario y criminal. Información sobre el 2 de octubre hay mucha y sería menester hacer un video solo para analizar esta cuestión. Sin embargo, mucho se comenta que una de las razones del actuar de Ordaz fue gracias a la influencia que tuvo sobre él Winston Scott, agente de la CIA con el que tenía una gran cercanía, pues recientes investigaciones argumentan que Ordaz estaba en nómina de la CIA y que fungía como su informante.
Se cuenta que inclusive Scott fue considerado el segundo hombre más poderoso de México, después del presidente, gracias a su influyentismo en este último, a quien constantemente le contagiaba sus delirios anticomunistas y a quien le hacía creer que el movimiento estudiantil era parte de una conspiración mundial comunista para derrocarlo. Sin embargo, como ya se ha dicho, los acontecimientos del movimiento estudiantil son acreedores a un propio video, que si ustedes quieren ver, deben hacerlo saber dejando sus me gusta y sus comentarios en este video. Continuando con esta breve cápsula, Ordaz asumiría la responsabilidad de lo acontecido en la Plaza de las Tres Culturas y en 1970 entregaría la banda presidencial a su sucesor, Luis Echeverría, de quien ya hicimos un video y esperamos puedas ver si aún no lo has visto. El link está en la descripción. De 1970 a 1977, Díaz Ordaz vivió discretamente alejándose de la vida pública. Sin embargo, este retiro terminó abruptamente cuando en 1977 fue nombrado embajador de México en España, puesto que ostentaría apenas unos cuantos días por cuestiones de salud. Fallecería en 1979 a los 68 años de edad. Agradezco nuevamente la locución de Carlos Gómez, estudiante de la licenciatura en Historia y host de Radio Conquista, un podcast de Spotify que ustedes pueden ir a buscar y escuchar en este momento. También les recomiendo que lo sigan en Instagram, donde sube diariamente contenido histórico acerca de la conquista de México. Con estos importantes precedentes ya asentados, podemos hablar del tema principal. ¿Cómo vivió sus últimos años Gustavo Díaz Ordaz? Pues bien, como ya vimos en la cápsula, Ordaz entregó la presidencia de la República a Luis Echeverría en 1970, a pesar de que se arrepintió de haberlo hecho, según palabras del propio Echeverría, quien dijo en una entrevista a Rogelio Cárdenas Estandia lo siguiente, cito: "Se dijo que habría un cambio de candidato. A Díaz Ordaz nunca le gustó mi campaña ni mi administración, porque atraje a muchos jóvenes". Cierro cita. Tras la entrega del poder, Ordaz se recluyó en la vida privada. Él lo explica de puño y letra en sus memorias inéditas de esta forma. Cito textualmente: "Ayer tomé posesión de un curioso cargo, el del cargo vitalicio e irrenunciable de expresidente de la República. No puedo renunciar a él, y no me pueden cesar". Cierro cita. En otra parte de estas memorias, presentadas de forma exclusiva en el noticiero de Ciro Gómez Leiva en el 2018, Díaz Ordaz se ufana de ser el expresidente más prudente, más discreto en la historia de México a la que le había tocado vivir. Esto gracias a su nula intervención en los asuntos internos y externos del país. Pues de igual forma, presume haber rechazado varias invitaciones para asumir cargos políticos. Sin embargo, en 1977, ese expresidente discreto y prudente que se decía ser Díaz Ordaz desaparecería, pues sería obligado a regresar a la vida pública. Por ello debemos entender bien el contexto. México llevaba 38 años de haber roto relaciones diplomáticas con España. Esto gracias al ascenso en el poder, en este país, del llamado caudillo de España, Francisco Franco. Sin embargo, gracias a la muerte de este último, México decidió reanudar sus relaciones con España, y gracias a esto necesitaba enviar un embajador mexicano a dicho país. Por ello, el entonces presidente José López Portillo encomendaría esta tarea a Díaz Ordaz. Díaz Ordaz trató de apelar a la orden del presidente de la República enviándole una carta, en la cual escribía, cito: "Debo decirle que pienso que el nombramiento será un desacierto. Soy un viejo fatigado, soy un viejo desgastado por la actividad política y por el ejercicio del poder. ¿Qué necesidad tiene usted de verse involucrado en una polémica?". Era más que obvio que Ordaz prefería no involucrarse nuevamente en la vida pública del país, y es necesario enfatizar en la última pregunta que le hizo al presidente, en donde dice: "¿Qué necesidad tiene usted de verse involucrado en una polémica?". Cuando Díaz Ordaz dice esto, está implícitamente aceptando lo polémico de su persona respecto a sus actos durante su periodo presidencial, e intenta utilizarlo como excusa para que el presidente Portillo no lo envíe a España. Sin embargo, es inútil. Ordaz es nombrado embajador, y antes de retirarse a España, será protagonista de una rueda de prensa, en la que, gracias a sus respuestas, confirmará seguir siendo el mismo personaje agresivo y autoritario que había tomado posesión como presidente de México varios años atrás. Que va a España
un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Su nombramiento como embajador no causó nada de simpatía ni en México ni en España. Para muestra un botón, apenas fue nombrado Díaz Ordaz, Carlos Fuentes renunció a la embajada de París, que en ese momento ostentaba a modo de protesta. Ante este descontento por su nombramiento y ante la salud del exmandatario, Díaz Ordaz renunció a la embajada cuando no tenía ni un mes con ella. Regresó a México y volvió a la vida privada que tanto le gustaba. Sin embargo, este último retiro de la vida pública no sería tan grato, pues comenzaría a padecer los males de su enfermedad. Ordaz tenía muchos problemas digestivos desde finales del año 1978. Ante estas molestias, tuvo que ser ingresado al hospital y operado el 26 de diciembre. Encontraron un tumor inoperable en su hígado, informaron a la familia, pero ocultaron la información al expresidente. Fue llevado a Acapulco, donde convaleció. Ahí recibió la visita de su entrañable amigo, el político Rafael Moreno Valle. Sí, el abuelo del nefando exgobernador panista de Puebla. Ahí Díaz Ordaz se despidió de él de la siguiente manera: esta es nuestra despedida. Sé que tengo cáncer y ya me voy a morir. Me queda poco tiempo. Arreglaré mis cosas. El desorden que dejó el que era mi secretario particular. No se apure, mi amigo. Nada de tristezas. La muerte es tan natural como la vida. Ninguno es inmortal. Uno se acostumbra a ver nacer y duele ver morir. Tuve una vida plena. Me dio todo. Y yo también todo le estoy a mano. No tengo amarguras, ni frustraciones. Vamos a esperar, tranquilos, lo que tenga que ocurrir. Yo tengo mi conciencia en paz. Ordaz vivió con horribles dolores producto de su tumor hasta julio de 1979, cuando el 15 de julio a la 1:45 falleció. Se le rindió un homenaje en la Cámara de Senadores y fue enterrado en el Panteón Jardín. Gritos de terror. Controlaban la situación con unos cuantos bazucazos. La orden era asesinar a quien se atreva a protestar. La vida se escapaba a mitad de la noche. Y a quien no mataban lo mandaban encerrar. Amaneció un triste sol iluminando la muerte. El dolor, el miedo y la crueldad. El suelo terminó tapizado. Como vemos, Díaz Ordaz murió olvidado, porque se alejó de la vida pública. Terco, porque nunca se arrepintió ni pidió perdón por los sucesos del 2 de octubre de 1968. Y con un cáncer de colon que le hizo vivir momentos de horrible dolor. Su vida no fue tan longeva como la de su sucesor Echeverría, y sin embargo sigue siendo recordado. No con cariño, ni con afecto, pero sigue siendo recordado. Antes de dejar la presidencia, el 1 de diciembre de 1970, Ordaz dijo: sereno, me someto a juicio inapelable del pueblo. Y eso es justo lo que haremos aquí el día de hoy, someterlo al juicio del pueblo. Por ello mismo, le hago a usted que nos mira las siguientes preguntas. ¿Con qué palabra describiría a Gustavo Díaz Ordaz y por qué? Por favor, deje su respuesta en los comentarios, con lujo de detalle, que leeremos una por una y les responderemos. Por lo mientras, nosotros ya le hicimos esta pregunta a varios colegas universitarios y aquí le dejamos una recopilación de lo que nos respondieron a la pregunta que ya le hice a ustedes y la vuelvo a repetir. ¿Con qué palabra describiría a Gustavo Díaz Ordaz y por qué? Vamos a ver qué nos respondieron.
La palabra que yo usaría para describir a Gustavo Díaz Ordaz sería despreciable, porque todo presidente tiene la tarea del beneficio común y sobre todo la protección de su pueblo, y no darse el lujo de tomar decisiones como la que tomó aquel día del 2 de octubre del 68, donde al sentirse incomodado ante las protestas de los universitarios de la UNAM, decidiera arremeter contra ellos, matando a varios a sangre fría y a muchos elementos de la milicia, solo porque estos ejercían su libertad de expresión y de manifestación. Y esta fue la manera de resolver el problema y sobre todo someter a un pueblo entero. Ahora, este personaje debe ser un claro ejemplo de qué no se debe hacer para los gobernantes de cada uno de los países. Porque ante los momentos de presión, el presidente debe dar la cara y brindar soluciones, y no solo preservar sus intereses para después mofarse de los acontecimientos que pasaron o negando o incluso quitándole peso a la situación. Creo que esto va a ser una mancha para toda la historia de nuestro país. Describo a Díaz Ordaz como alguien intimidado por el riesgo potencial de la juventud, a alguien que estaba debajo de una nueva sociedad, y para aquella época la categoría social débil eran los jóvenes idealistas, debido al contexto sociocultural sobre su identidad. Pero no estamos hablando de una etapa o de un estadio, sino de una condición que ha correspondido a una construcción social, cultural e histórica. Y de esta manera, pues es muy común pensar que un adulto tiende a percibir al joven como una persona inexperta, carente de conocimientos, incapaz de preocuparse por la situación política y económica de su país. Sin embargo, lo que trazó pues la ruptura para Díaz Ordaz fue la carente mirada comprensiva hacia el fenómeno juvenil. Y si este personaje polémico estuviera vivo en esta época, se hubiera encontrado con la horma de sus zapatos, es decir, los medios masivos de comunicación. Pero pienso que si estos hubieran ejercido una presión en él, no hubiera cambiado su decisión, sino que buscaría deshacer el movimiento de una forma interna, con una nueva estrategia para manchar nuevamente pues la visibilidad y la tolerancia social, y ahora no sobre los estudiantes, sino eliminando a los líderes políticos encarcelados. Si seguimos esta línea política, en realidad no importa el presidente, importa el mandato para lo cual es el destino. Y temo pensar que en dicho caso la transformación intelectual de los jóvenes se pierda. Increíble, un niño valiente, un joven competitivo, audaz y un hombre perfectamente jerárquico que llegó a lo más alto, gran analista para el poder. Todo esto lo digo con dolo, porque la otra cara de la moneda es represión, silencio, esclavitud y muerte. Yo definiría a Gustavo Díaz Ordaz con la palabra sería relevante. ¿Por qué? Porque, pues a final de cuentas, como todo presidente ha hecho cosas relevantes, sí, pero todos estamos conscientes de lo que sucedió durante su sexenio. Y lo mismo que yo he opinado en repetidas ocasiones con muchas otras cosas, ¿no? Más específicamente, pues con los temas que manejo. No voy a satanizar a nadie, tampoco lo voy a hacer un héroe o un santo, pero sí voy a decir que es parte de la historia y que esta clase de elementos nos inviten a la reflexión, ya que, bueno, insisto, un personaje que es interesante de principio a fin, sus principios también nos muestran mucho de lo que trajo adentro de... Entonces yo lo reconozco más como, en lugar de satanizarlo o santificarlo, pues sería esta cuestión. Verlo como un personaje histórico
que con una serie de acciones provocó un acontecimiento histórico. Cuando pienso en Díaz Ordaz, las primeras palabras que vienen a mi mente son violencia, cinismo, miedo irracional. Recordemos su famoso discurso, tenía una carga violenta impresionante, incluso su lenguaje corporal, su forma de hablar, denotaba muchísima violencia. También esta cuestión de pensar en los jóvenes como agitadores que simplemente deseaban dejar en mal a México en los Juegos Olímpicos. Y esta cuestión, como decía, de miedo irracional, pensando que los jóvenes estaban amenazados, habían sido infectados por la amenaza roja, el Partido Comunista, los cubanos. Primero pensando en nosotros en los estudiantes como menores de edad, que fueron infectados, que fueron enfermados y que tenían que ser aprendidos, que tenían que tener un castigo. Entonces, eso es lo que pienso con respecto a Díaz Ordaz. Después de escuchar estas respuestas, le vuelvo a reiterar a usted que nos escucha que por favor deje en la caja de comentarios su respuesta a las preguntas. ¿Con qué palabra describiría a Gustavo Díaz Ordaz y por qué? Las vamos a leer, les estaremos respondiendo. Sin más que decir, esperamos les haya gustado el video. Les recordamos que le pueden dar like si así fue. Que dejen su comentario, como ya dije hace unos instantes, y que compartan con sus amigos y con sus conocidos para que sepan cómo terminó sus días este polémico personaje, Gustavo Díaz Ordaz. Sin más que decir, mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la licenciatura en Historia, creador del debate histórico, y espero verlos pronto en un nuevo video. Muchas gracias. Con unos cuantos vasos, la orden era asesinar a quien se atreva a protestar. La vida se escapaba a mitad de la noche.